Pero vamos, que se viene Leonardo Fossati, que ya está por ahí y se tiene que ir temprano a la universidad. Arriba. Buenas tardes, Leonardo Esteban Fossati Fernández. ¿Cómo andan, Néstor Carlos? ¿Estaban con ganas Pero de hablar ahí, en el piso? cada día mejor. ¿Estaban con ganas de hablar ahí en el piso? Ah, andaba con ganas por ahí, Valentín. Ah, me parece Tenía muy bien. ganas El Pablo también, ¿eh? No, el Pablo... Bueno, el Le Pablo, tapó lo la vio, boca y el le está El insensible. Pablo lo vio nacer a esos dos cachorros míos, a Rodrigo y Valentín, así que le saca ventaja. A pesar de que es corto. Digo, es chico. ¿Ya no? ¡Hablata! En cualquier momento aparece el diablo por ahí. ¿Eh? El Pablo parece disfrazado de diablo. Bueno, escuchame, primero que nada, apreciación, ¿no? Una precisión. Voy a estudiar al Instituto de Profesores de Artigas, no a la IPA. universidad. Yo pensé que iba a Este, la universidad. Vas al IPA. Sí, en la universidad también estoy tratando de retomar en algún momento la maestría que empecé, pero bueno, no estoy como en un buen momento muy encantado por el hecho de estudiar en la universidad, pero por cuestiones de preferencia, en este momento quiero como profesionalizar más el área de la formación docente en historia que estoy haciéndolo y por eso elijo ir al IPA en este momento y no darle tanta pelotilla a la facultad. A ver, chiquilines, me están diciendo en el chat que Facebook no está saliendo. ¿A quién no está saliendo? En ¿Eh? Facebook. El programa que en Facebook no está saliendo, me están diciendo. Ah, bueno. Y después por otro lado, quería comentarte que quería en realidad felicitar al equipo Andare y a ti, Néstor Carlos, este, principalmente porque he estado mirando los programas, porque a veces en vivo, otras veces los voy viendo después, y han sido todos unos programas sin ningún tipo de desperdicio. Pero no solo sin ningún tipo de desperdicio, sino muy interesante, con una propuesta muy interesante. Escuché el programa del viernes, que lo grabaste el jueves con Juan Raúl. Si bien yo tengo mis discrepancias, que lo habíamos conversado con algunas de las posturas de él, respecto a algunos temas, me pareció un programa sensacional, increíble, con una seriedad, un profesionalismo que la verdad no se encuentra muchas veces en algunos lugares. Pero no solo puntualmente el programa del viernes, creo que el programa del viernes agregó ese condimento adicional, pero viene siendo un poco la tónica del programa de los últimos, desde que arrancó, desde que volvió, en mediados de febrero, principio de marzo, ha sido como un poco la tónica y yo lo he ido siguiendo y me he sentado con mucho detenimiento a escuchar cada uno de los programas y a su vez también me he estado intercambiando con varias personas que miran el programa, que me han hecho devoluciones muy buenas de lo que está pasando con este Andares, que crece, crece y crece y no para. Y bueno, quería felicitarte públicamente, porque vos nunca Ah, haces no. Ah, no. ninguna, Eso es de ninguna los dos. ilusión. ¿Eh? Eso es de los dos, de los tres, de los cuatro y de haber sido... La verdad que si hay con alguien que converso seguido sobre el tema del programa es contigo. Bueno, yo por eso Además planteé de... que era una felicitación al equipo Andares, al Ah, está principio. incluido. Este, y bueno, eso por un lado. Y hablando en esto, comentar que tú me compartiste una nota que un televidente mandó, ¿no? Respecto a un libro que se publicó recientemente. Ya más o menos ¿te acordás de qué te hablo? Sí, claro, sí, Ah. el que lo escribe es vecino mío y fue abogado mío, Bueno, el del voy a Ministerio de comentarle Trabajo. un poquito a las personas para que se interioricen un poco, porque viene a colación de una nota en realidad que quiero leer, porque me parece que es un tema que quizá amerite un poco darle continuidad y ir abordando. Tomás ¿Eh? Tejero, ex suplente, primer suplente de la calle Pou, en Bueno, Canelones. el libro que parece que fue hace relativamente poco, se publicó un libro, de hecho la noticia que voy a leer el titular ahora es de la diaria del 8 de abril, que dice, libro premiado por el Instituto del Partido Nacional, va contra la igualdad, el feminismo radical y las agendas de derechos enlatadas. Ese libro
es escrito por Juan Pedro Arocena, ganador del concurso, convocado por el Instituto Manuel Oribe, perdón, y concluye que es necesario para arrebatar al adversario político la cultura para ponerla al servicio de la libertad y la ciudadanía, ¿verdad? El libro creo que se llama, no estoy encontrando el nombre, pero el libro publicado por esta persona, que es integrante claramente del Partido Nacional, creo que tiene un cargo, este Arocena creo que tiene un cargo dentro de un ministerio, y estuvo en algún momento en algún cargo dentro de INAU. Es una persona del riñón del Partido Nacional, o sea, es una persona que evidentemente está en un cuadro, en un cargo seguramente político, de confianza, ¿no? El libro tiene como fin discutir, ¿no?, la influencia de Gramsci en Uruguay, ¿verdad? Lo cual a priori podría sonar como medio extraño, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué hace una persona digo, no tiene por qué no hacerlo, pero digo, es como raro que una persona que pertenece al Partido Nacional escriba un libro, ¿no?, analizando o trabajando cómo ha sido la influencia, ¿no?, de la teoría gramsciana, principalmente de la construcción de dos conceptos muy importantes dentro del pensamiento de Gramsci, que es la hegemonía y la subalternidad, ¿verdad? Son como dos conceptos fundamentales y pilares, y seguramente cada uno que mira y cada una que mira el programa ha escuchado más de una vez hablar de subalternidad, hegemonía, y a veces cuesta un poco trazar de dónde vienen los desarrollos conceptuales que hacemos. Eso no quiere decir que Gramsci haya inventado las palabras, sino que lo articuló dentro de una teoría del pensamiento marxista, ¿no?, con un fuerte componente marxista-leninista, ¿verdad?, para desarrollar una teoría la cual quería buscar o quería generar los elementos para comprender cómo ciertas formas de la reproducción cultural se perpetúan, ¿no? Cómo ciertas pautas culturales dentro de una sociedad se perpetúan. Lo dije con el término cómo se reproduce. Perpetuar es una manera que o trae aparejado consigo la reproducción en sí misma. Esto es una discusión muy interesante porque dentro del ámbito de las ciencias sociales, principalmente de la sociología, la antropología, ¿no?, y las ciencias sociales como disciplina, ¿no?, discutimos mucho acerca de los hábitos, el hábito de clase, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto que se conoce como la conciencia de clase, la pertenencia de clase, ¿no? Porque nos permite comprender cómo determinadas personas o grupos dentro de la sociedad comparten determinados elementos culturales, ¿verdad? Y esto en la teoría marxista clásica y también dentro del leninismo no estaba considerado, porque bueno, o sea, o sea, en el tiempo del desarrollo de la teoría marxista y después todo el desarrollo del pensamiento de Lenin, obviamente esto no estaba considerado, claramente no se estaba problematizando esto, y esta problematización llegó de la mano de uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, italiano, que fue Antonio Gramsci, ¿verdad? Que él discute precisamente que si bien nosotros enfrentamos la batalla contra el adversario de clase en los términos construidos como la lucha de clase, ¿verdad?, la contradicción histórica de la lucha de clases, existen elementos subyacentes que pertenecen al orden de lo cultural, de lo simbólico, que están en la sociedad, que hacen que determinadas formas, ¿no?, de reproducir la sociedad se perpetúen, ¿verdad? Es lo que le da sentido a frases que han escuchado por todos lados que dicen que, por ejemplo, una creo que es de una feminista norteamericana, no sé si es Scrimshaw o quién, que plantea, que dice que el opresor no sería tan poderoso si no tuviera cómplices dentro de los oprimidos, ¿verdad? O por ejemplo, de otras que yo no comparto, me parecen frases muy agresivas, pero que circulan, que es: no hay nada más peligroso para una sociedad que un facho pobre, ¿verdad? Que son como plaquetas y comentarios que muchas veces circulan, que de alguna manera esconden esta línea de entender qué pasa, por qué tenemos gente de niveles, o por qué hay personas de niveles socioeconómicos que se terminan identificando con la oligarquía nacional. ¿Por qué quieren adoptar niveles o grupos sociales
quieren adoptar determinadas pautas o conductas de consumo de otros países, viviendo en una situación y una realidad inmediata que es completamente vulnerable y sumergida en la desigualdad. ¿Sí? Los medios. Bueno, claramente Gramsci, no voy a, ya hablamos en un programa de Gramsci, quizás la persona, estaría bueno que Gerardo en algún momento tomara la línea de desarrollar, él le gusta más el trabajo en lo teórico, de desarrollar la línea del pensamiento de Antonio Gramsci, pero sin duda, lo periodístico, ¿no? Los medios de comunicación siempre están en boga en esto porque son los aparatos que legitiman el discurso público, es decir, el conjunto de ideas y elementos que circulan dentro de una sociedad, que no quieren decir que sean ni verdaderos, ni válidos, ni absolutos, ni totalitarios, sino que son los que predominan, los que se eligen. Y eso no quiere decir que se elijan de forma democrática o consensuada, sino que quien tiene el control generalmente de esos medios de comunicación elige y toma partido por qué cosas comunicar y qué cosas no. Y esto lleva a otro tipo de discusiones que es, por ejemplo, acerca de la objetividad dentro de la prensa. Por ejemplo, la objetividad de un periodista. ¿Existe la objetividad? ¿Podemos concebir una noticia como algo que existe sin que una persona pueda verla y leerla y construirla? No, claramente no. Porque ya sabemos desde la producción de la filosofía, sobre todo la ontología y los nuevos paradigmas han planteado que ahí me saltó el cartel. Ahora sí, me saltó, me saltó. Es acá en la zona que hay un problema con la conexión de internet a la zona. ¿No? Ahí. Bueno, hoy quería traer esto porque cuando me llegó esta noticia que comparte, esta noticia no, sí, esta noticia que comparte este televidente de la publicación de este libro, fue como que se me prendieron un poco las alertas, ¿no? De decir, tendemos a subestimar a la derecha, tendemos a reducirla, tendemos a minimizarla, tendemos a generalizarlas y a englobarlas todas dentro de un mismo concepto y dejamos de lado cómo también producen sus líneas de conocimiento y cómo plantean las discusiones, ¿no? En términos que no son solamente políticos y económicos, sino también en su discusión por la batalla cultural. Es decir, ganar, ¿no?, la predominancia dentro de la cultura, imponiendo de manera universal una forma de comprender el mundo y de ver el mundo que termina pareciéndonos de alguna manera como natural y dado, ¿no? Que es comprender, por ejemplo, que si tú te esfuerzas trabajando toda tu vida, te va a ir bien, que la gente que tiene mucho dinero es porque lo ha hecho trabajando, ¿no? Y que la gente que es pobre, ¿no?, obviamente es producto de un conjunto de decisiones que ha tomado mal, ¿no? Y eso es una forma de entender cómo las clases dominantes imponen una visión del mundo que es funcional a sus intereses de clase, ¿verdad? Que por el otro lado, esa imposición que se da arrasa, ¿no?, con las desigualdades que son relaciones desiguales producidas y construidas históricamente. La pobreza, la esclavitud, por ejemplo, ¿no? La opresión de las mujeres, el sometimiento de las mujeres a un sistema que se estructura, ¿no?, por un orden patriarcal. Porque cuando nosotros planteamos que el mundo está dado y la visión del mundo es esta, y no hay otra posible, ¿verdad? Y todo es producto del azar y la toma de decisiones,
¿no? No permitimos comprender, dentro de estas generalizaciones que se hacen, universalismos, ¿no? Cuáles son las particularidades que llevan a que se den determinadas situaciones o que determinadas situaciones de desigualdad, ¿no? Persistan. Y eso no solo se da porque la desigualdad persiste en términos económicos y políticos, o sea, materiales y políticos, sino también culturales, sino también desde el punto de vista cultural. Cuando nosotros vivimos añorando querer vivir en una casa de Carrasco o querer ser como el presidente, evidentemente estamos de alguna manera y culturalmente siendo volcados hacia una alienación de nuestro objetivo inmediato, que es poder resolver las condiciones de existencia más inmediatas y no seguir viviendo, por ejemplo, la pobreza, ¿no? Pero todo el sistema te está indicando que vos tenés que eso no es así y que si vos te superás vas a poder ser como el presidente de la República y podés ir a surfear a La Paloma cuando quieras. Y eso no pasa. El problema es que la hegemonía y la imposición de una visión del mundo desde una perspectiva de clase dominante necesita que esa visión se imponga. Porque es la manera de sostener este sistema y que las personas asumamos que la desigualdad construida históricamente es una cuestión natural y dada, prácticamente orgánica, como que vino así y no vas a salir nunca ahí. O capaz que sí, pero si tenés suerte y si te esforzás. Entonces, con el desarrollo de esto que conversaba a raíz del libro, el domingo aparece una columna de opinión en el pasquín del oficialismo, en el diario El País, escrita por Francisco Fay, que es una persona que la verdad para mí es uno de los intelectuales de la derecha más conservador y con un tinte muchas veces de una lectura de la realidad bastante fantástica y mágica. O sea, es como que yo no termino de entender muy bien porque supuestamente tiene formación como en ciencias políticas en esa academia que nadie nunca puede comprobar en dónde son, ¿viste? En la academia Hoppenstein-Bider de Massachusetts, que pertenece al conjunto de no sé qué cosa, que vos te ponés a buscar en Google, no tenés ni idea qué hacen, a qué se dedican, pero bueno, tienen un montón de títulos. Cuestión que hacen lectura de la realidad que muchas veces son fantásticas, del orden de lo fantástico. ¿Por qué digo que es del orden de lo fantástico? Porque cualquier persona que se precie de querer escribir una columna de opinión basada en una lectura de la realidad inmediata de nuestro país hoy en día, no puede obviar la situación en la que vive gran parte de la sociedad, ¿no? Que está golpeada por un desempleo que sigue creciendo, por una radicalización muchas veces de los conflictos interpersonales que se materializa en la violencia que se ve en la calle, ¿verdad? En la pobreza, en la creciente pobreza, en la creciente situación de calle, en la retracción del Estado, en la destrucción de las políticas sociales, ¿no? Y la destrucción del estado de bienestar, ¿no? El enriquecimiento pornográfico ilícito de la oligarquía de este país, el empobrecimiento de la discusión política, el atentado contra la democracia sistemáticamente, ¿verdad? Y la conformación de un estado profundo. Que un estado profundo vendría a ser como una suerte de estado que gobierna paralelo al estado que tenemos, que es un poco lo que pasa. Es una gestión que más o menos la resuelve el presidente y su gente más cercana al riñón y desconoce lo que sucede o no hace caso o hace caso omiso de lo que es la relación de la gobernancia dentro del Estado y sus órganos que lo representan y lo constituyen. Entonces, desconociendo todo eso y tomando estas posiciones políticas que este muchacho Francisco Fay hace, es que yo digo que hace una lectura de la realidad que es un poco fantástica, ¿no? Porque obviamente elige no contar todo eso para hablar de un país o hablar de una realidad que es idílica y que no tiene ningún tipo de solvencia, ¿no? El artículo se llama El veneno de la envidia. Y arranca, lo voy a leer medio rápido porque no me da el tiempo y no quiero extenderme. Dice, tengo un amigo de 50 años de edad que hace como 10 que vive en un cerro en La Valleja y es multimillonario en dólares. Con su hermosa familia disfruta de la vida y trabaja sin grandes rutinas. Construye casas en balneario y las vende, o compra algunas propiedades viejas que luego recicla y vende más caras. Pero no es multimillonario por eso. Tampoco viene de familia con gran patrimonio, sino más bien que es hijo de la vieja clase media profesional que valora el trabajo, la disciplina y el método.
y que es capaz de guiar en cierta inteligencia para invertir en ahorros y hacer prosperar una empresa. Con ese bagaje se hizo multimillonario solo porque de sus 18 años, por lo menos durante 22 años de su vida, empezó su jornada laboral a las 5 de la mañana. Nunca aflojó y ahí sigue. Seguramente todos conozcamos a alguien así como mi amigo. En el interior, sobre todo, con los últimos 20 años de gran desarrollo agropecuario, muchos se animaron a emprender y lograron hacerse un capital de algunos cientos de miles de dólares. En fin, sigue como contando, ¿no? Y hasta que llega un momento en el artículo que dice, mientras todo esto ocurre, es decir, que hay como gente que producto de su esfuerzo se vuelve millonaria, mientras todo eso ocurre, hay un sector de la sociedad que culturalmente está muy asociado con la izquierda, que cada vez que se plantea una reforma de impuestos o de seguridad social, por ejemplo, argumenta que hay actores que han hecho mucho dinero y que por lo tanto tienen que pagar más. Casi siempre señalan a distintos rubros productivos agropecuarios. Una cosecha exitosa de soja, por ejemplo, no sé qué, Quienes proponen estas cosas no solamente ningunean el sacrificio, las previsiones, la inteligencia y la capacidad de quienes obraron de forma tal de ser hoy más ricos, sino que además representan y retroalimentan a un vasto espacio social que vive mascullando envidia. Algo parecido le pasa a mi amigo. Hoy lo ven feliz en su casa, ecológicamente amigable de su cerro La Valleja, y no falta el que relativiza su éxito alegando, por ejemplo, que tuvo suerte porque su origen social le permitió acceder a contactos que le facilitaron la vida. Lo que en realidad se esconde las más de las veces en estos discursos disfrazados de sensibilidad social o de pretendida igualdad izquierdista es el fatídico veneno de la envidia. Nunca lo olvidaremos. Esa es la columna que sale y escribió ayer esta persona, que aparte creo que daba clase en algún momento en una universidad privada. Está Nino Pinto ahí, ya te saludo, que ya me voy, no te robo tiempo. Y que creo que con este artículo y con este libro que se publica, nos están mostrando o se está trazando un escenario donde la contienda vamos a tener que darlo también en el plano de la batalla a lo cultural. Pero no lo cultural hablando como si la cultura fuera una entelequia, que algo que no sabemos qué es, que muchas veces a las antropólogas o los antropólogos preguntaban a la Pati, no, ¿qué es la cultura? Y nosotros nunca decimos qué es la cultura, nunca la podemos definir, es como, ¿y qué es la cultura? Y no sé qué es la cultura. Te salimos hablando de la espera, lo que vos quieras, pero no te hablamos de la cultura. Pero la cultura tiene que ver con la apropiación de ciertos discursos, ¿no? Y por la irradiación de ciertos mensajes hacia las sociedades, ¿no? Que tienen como fin último imponer una visión y una perspectiva de clase a fin de que todos la podamos adoptar y no cuestionemos cuáles son las relaciones políticas de poder y las relaciones económicas que nos siguen posicionando en una situación de desigualdad que es histórica. Esto es que es histórica significa, cuando escuchemos algún concepto de la desigualdad estructural, bueno, tiene que ver con la desigualdad histórica, ¿no? Que se constituye dentro de la sociedad en mecanismos que siguen reproduciendo, ¿no? Condiciones que hacen que las personas no podamos salir de la situación o no podamos trabajar o luchar en la conquista de cierto derecho o no podamos perpetuar la batalla por seguir ampliando la conquista de nuestros derechos. Entonces, con esto y cierro, no solo se da un nuevo escenario para discutir, sino que aparte tenemos que tener los ojos bien grandes y las orejas bien atentas para entender que muchas veces a nuestro adversario político lo reducimos, ¿no?, en una totalización de conceptos que no nos permiten ver la complejidad con la que muchas veces estas discusiones se dan. Y no comprender esta complejidad no nos permite muchas veces capitalizar y capilarizar las discusiones. Porque ¿cómo hacemos para discutir con personas que de repente no miran el programa y nosotros de alguna manera queremos acercarle y decirle, esto no es producto del azar, no es producto de la voluntad divina ni del azar que hace 50 generaciones, no 50 generaciones, pero 4 o 5 generaciones, sí, tu familia viva la pobreza? Entonces, para eso tenemos que estar atentos porque tenemos que conocer las estratagemas con las cuales se están moviendo, y no solo se están moviendo, sino que nos están diciendo que están leyendo de la sociedad, están leyendo de los movimientos sociales, están leyendo de las construcciones sociales y están leyendo cómo esas construcciones sociales se están dando y están proponiendo alternativas para dar la batalla. Y nosotros muchas veces no tenemos la suficiente intuición y muchas veces la inteligencia de poder pararnos
y decir, ok, abramos los ojos y planteémonos una batalla seria de estos temas. Muchas gracias, Néstor. Gracias, Nino, por los 2 minutos que te robé. Y bueno, lo dejo por acá que me voy a clase. Adelante, Nino, gracias, Chau, chau. gracias.